Me llamo Martín y soy repartidor de Bimbo en la Ciudad de México. Llevo casi 10 años trabajando en esta empresa, recorriendo calles, colonias y hasta carreteras alejadas para entregar los productos que llenan los estantes de las tienditas y supermercados. Siempre me gustó mi trabajo, porque me permitía conocer muchos rincones que de otra manera jamás habría visitado. Sin embargo, jamás imaginé que una simple ruta de reparto en una zona rural, a las afueras de la capital, me enfrentaría a un suceso tan sobrecogedor que, hasta el día de hoy, sigo sin poder explicar con claridad. Aquel mes, la oficina me asignó una nueva ruta. A diferencia de las colonias habituales dentro de la ciudad, esta zona se encontraba en un punto semirural, con muchas brechas de tierra que conectaban pequeños poblados entre sí. Había recibido quejas de que los repartidores anteriores habían reportado dificultades con el camino. Las carreteras estaban en mal estado. Algunas tiendas eran muy retiradas y pocas tenían un horario confiable. Pero a mí me emocionaba el reto. Además, venía con un ligero aumento de sueldo y la promesa de futuras mejores rutas. Confiaba en mi larga experiencia para sobrellevar cualquier contratiempo. Mi jornada comenzaba muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana. A esa hora llegaba a la bodega de la empresa y cargaba el camión con grandes charolas llenas de pan, cuernitos, bolillos, conchas, pan de caja, entre otros productos que nos hacían tan populares. Siempre me gustó manejar con el fresco de la madrugada porque había menos tráfico y el silencio me resultaba relajante. Esa tranquilidad me permitía estar a solas con mis pensamientos y organizar mentalmente cada parada. Sin embargo, en la nueva ruta, esa tranquilidad empezaba a darme cierta zozobra. No había casi iluminación en la carretera y el camión se sentía más ruidoso de lo normal entre tantos baches. La primera semana de reparto transcurrió relativamente bien, aunque noté particularidades que no me habían advertido. Por ejemplo, cada vez que llegaba a un pueblo llamado San Isidro, los habitantes parecían incómodos cuando me veían. No se mostraban hostiles, pero sentía una tensa cautela en el aire. Me recibían con un saludo apresurado y procuraban despacharme rápido, como si no quisieran que me quedara mucho tiempo. En la tienda principal de San Isidro, una señora mayor, la propietaria, me dijo algo que me dejó un poco inquieto. «Ojalá te cambien de ruta pronto, muchacho», murmuró mientras acomodábamos los productos en los estantes. No me lo dijo en tono ofensivo, sino más bien con preocupación genuina. No quise preguntar más en ese momento. Pensé que quizá no les agradaba la presencia de forasteros o que la gente no tenía muchas ganas de interactuar. Pero, aún así, percibía algo extraño. Conforme pasaron los días, me fui dando cuenta de que el camino que llevaba a San Isidro era especialmente solitario. No pasaban muchos autos a esas horas, y era usual que condujera un tramo de varios kilómetros sin ver ni un solo vehículo. Cierta madrugada, mientras manejaba por una recta larga con la radio encendida apenas para acompañarme, sentí un golpeteo sordo en la parte trasera del camión. Pensé que a lo mejor alguna charola se había movido. Detuve el vehículo a un lado de la carretera, bajé a revisar y, en efecto, había una de las bandejas que se había corrido de su sitio. La acomodé y cerré la puerta. Todo normal. Pero al regresar a la cabina me pareció ver a lo lejos una silueta en la orilla del camino. Era un bulto oscuro, inmóvil, que no distinguía con claridad por la poca luz. Parpadeé para ajustarme a la penumbra, pero ya no vi nada. Preferí pensar que la oscuridad me había jugado una mala pasada y seguí mi camino. A la siguiente semana, un compañero de otra ruta, Ramiro, me comentó que alguna vez había cubierto ese reparto y que no lo había vuelto a hacer porque sentía malas vibras. Le pregunté si alguna vez le había ocurrido algo concreto, pero se limitó a decir que, en esa región, había historias raras sobre brujas o nahuales,
y que las personas del lugar eran muy reservadas. No sabía con exactitud qué tipo de historias eran, solo había escuchado rumores sobre apariciones en el camino. Me lo comentó como un chisme más, pero, al ver su expresión seria, capté que quizás creía al menos parte de esos cuentos. Llegó el día en que el supervisor me asignó una entrega especial a una tiendita perdida en una vereda a varios kilómetros del poblado de San Isidro. El propietario había hecho un pedido atípico, mayor que el habitual, y yo tenía que llevárselo sin falta. Él mismo había insistido en que llegara temprano para asegurar que la mercancía se mantuviera fresca. El camino para llegar a ese sitio era un desvío poco transitado y, según me explicó el supervisor, casi ningún repartidor de Bimbo lo había recorrido. Me dio instrucciones vagas, un mapa impreso con líneas rojas y azules, y me deseó suerte. Esa madrugada salí con mayor puntualidad. Eran cerca de las 5 cuando llegué a la intersección donde debía tomar el desvío. El asfalto dio paso a un camino de terracería lleno de piedras y pequeños charcos por la lluvia de la noche anterior. Manejaba despacio, con las luces altas, intentando no resbalar ni hundirme en el lodo. Calculaba que tardaría unos 40 minutos en llegar, pero conforme avanzaba, la niebla empezaba a espesarse. Era muy raro porque no estaba en una región montañosa, ni había un río cercano que pudiera generar tal neblina. Y, sin embargo, la bruma me impedía ver más allá de unos pocos metros. Recuerdo que, en un momento, el foco de luz del camión iluminó la figura de algo en medio del camino. Frené en seco, aterrado de atropellar a quien fuera. Al bajar la velocidad, vi que se trataba de un perro de pelaje oscuro, mojado por la neblina, mirándome fijamente con los ojos reflejando la luz de los faros. No se movía. Parecía completamente estático, como un animal embalsamado. Intenté ahuyentarlo con el claxon, pero ni se inmutó. Cuando avancé unos centímetros, el perro al fin se giró y salió corriendo hacia el costado. Seguí conduciendo, pero ese encuentro me dejó con el corazón agitado. Imaginé que tal vez habría más animales sueltos y debía tener cuidado. Aún así, la actitud de aquel perro era inquietante. Llegué a un punto donde el camino estaba totalmente cubierto de maleza y piedras sueltas. Allí, según el mapa, debía tomar un pequeño sendero a la izquierda que me llevaría directamente a la tienda del señor Rojas, el cliente que había hecho el pedido especial. Sin embargo, la niebla era tan densa que apenas pude discernir el letrero casi borrado que indicaba Rancho El Pino. Giré como pude, rezando porque el vehículo no se atascara. Avancé a paso de tortuga, y a un costado noté un muro de piedra vieja que parecía el cerco de una propiedad abandonada. Mientras más avanzaba, más disminuía la visibilidad. Fue un camino lento y tenso. De pronto, las luces del tablero empezaron a parpadear. Pensé que era algún fallo eléctrico del camión. No era la primera vez que un vehículo de la empresa sufría desperfectos. Me detuve unos segundos para revisar si la temperatura del motor estaba bien, y en ese instante sentí un golpe seco en la parte de atrás, como si alguien hubiera azotado con la palma abierta contra la carrocería. Al asomarme por el espejo, no distinguí nada más que la niebla blanca y espesa. Me armé de valor, apagué el motor y salí con una linterna. El silencio era sobrecogedor. El foco de mi linterna iluminaba apenas unos pasos delante de mí. Caminé alrededor del camión, revisando que los neumáticos estuvieran bien y que ninguna caja se hubiese caído. Todo parecía en orden, pero mi corazón latía con fuerza. De pronto, escuché un ruido sutil, casi imperceptible, como de pasos rápidos sobre la grava. Apunté con la linterna hacia la nada y no vi nada. Solo el manto blanco de la niebla. Regresé a la cabina y traté de arrancar de nuevo. El motor sonó forzado, pero al final encendió. Continué mi trayecto con los nervios de punta.
Casi 20 minutos después, según mi reloj, logré ver entre la bruma la fachada de lo que parecía una vieja tienda. Tenía un letrero de Bimbo muy desteñido y las paredes estaban pintadas con publicidad de refresco, cuarteada por la humedad y el sol. No se veía ni un alma. Pensé que el señor Rojas me estaría esperando adentro. Aparqué y bajé con la factura y el talón de pedido. Toqué la puerta de madera, llamándolo por su nombre, pero no obtuve respuesta. Empujé la puerta y se abrió con un crujido. Dentro todo estaba a media luz. Había un par de focos amarillentos parpadeando y uno de ellos parecía estar a punto de fundirse. Empecé a recorrer el local, llamando en voz alta. «Señor Rojas, soy Martín, de Bimbo. Le traigo su pedido». No contestaba nadie, aunque el lugar no se veía totalmente abandonado. Había estantes con productos diversos, algunos envases de refresco y frituras. Incluso distinguí una caja registradora antigua en el mostrador. Una puerta al fondo conducía, supuse, a la bodega o a una parte trasera de la propiedad. Caminé con cierto recelo, porque algo no cuadraba. ¿Dónde estaba el dueño? De pronto, el foco del techo comenzó a titilar con más fuerza, generando sombras que parecían moverse por sí solas. Sentí un aroma extraño, como a humedad rancia mezclada con tierra. Me acerqué a la puerta trasera. Al empujarla, se dio con un chirrido que me erizó la piel. El pasillo al otro lado estaba casi en penumbras, y me topé con el panorama más peculiar que había visto en mi vida. Múltiples recortes de periódicos pegados a las paredes, todos con titulares alarmantes sobre desapariciones en la zona. La mayoría eran muy viejos, con fechas que se remontaban a los años 80 o 90. En las fotografías de algunos artículos se veían rostros de personas que nunca habían sido encontradas. Sentí que la sangre se me helaba. Seguí avanzando unos pasos, intentando conservar la calma. Llamé nuevamente a Rojas, aunque ya con voz entrecortada. Nadie respondía. Mi mente empezó a imaginar que tal vez la casa-tienda pertenecía a alguien obsesionado con este tipo de sucesos. O quizá ese señor Rojas no era quien decía ser. Empecé a preguntarme si esta ruta había sido un trampa o si, simplemente, él había salido y dejado sus cosas así. Pero ¿qué clase de persona deja un local abierto a media madrugada? Cuando iba a regresar, escuché un ligero lamento provenir de un cuarto al fondo. Era un gemido apagado, casi ahogado. Mi corazón dio un brinco. Podía tratarse de alguien herido o necesitado de ayuda. Avancé con la linterna temblando en mi mano. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta y dentro había un olor aún más fuerte a tierra mojada. Aún así, me armé de valor y empujé para ver qué pasaba. Era una especie de bodega oscura, con estantes desvencijados y costales de harina apilados en un rincón. Junto a esos costales, había un hombre recostado en el suelo, vestido con un pantalón de mezclilla manchado y una camisa sucia. Tenía las manos amarradas a la espalda y una venda mal colocada en los ojos. Parecía inconsciente, pero se agitaba y murmuraba algo ininteligible. Corrí hacia él y le revisé el pulso. Estaba vivo, aunque su respiración era débil. Le quité la venda y me impresionó ver que se trataba de un sujeto de unos 40 y tantos años, con la barba de varios días. No lo reconocí. Me miró con ojos desorbitados y empezó a mover los labios, como si intentara decirme algo. Con esfuerzo, logré escucharle. «Ayuda. Ellos. No te quedes. Vete». Apenas susurraba. «Están por llegar». Intenté desatarle las manos, pero los nudos estaban demasiado apretados. La urgencia en su mirada me contagió de miedo. Se escucharon pasos en el pasillo exterior. Sin pensarlo 2 veces, apagué la linterna y me escondí detrás de unas cajas. El hombre en el suelo se quedó en silencio, como si también hubiera percibido el peligro. Pude observar cómo la puerta se abría con cautela
y entraban dos figuras que apenas distinguí. Uno de ellos sostenía lo que parecía un machete o un tubo largo en la mano. Alcancé a oír sus susurros. «Te dije que había alguien más. El camión está allá afuera», murmuró uno de ellos, con voz ronca. El otro se agachó y revisó al hombre amarrado. Parecía enojado, frustrado. Balbucearon algo sobre terminar de una vez. Yo, con los nervios a flor de piel, pensaba en la posibilidad de escapar corriendo hacia la puerta principal, pero temía que me vieran. Eran claramente gente peligrosa. El de la voz ronca se dirigió a su compañero. «Voy a revisar el camión. Tú vigila aquí. Si ese repartidor sigue adentro, tendrá que pagar por su curiosidad». Sentí una descarga de adrenalina. No podía quedarme allí. En cuanto el tipo salió, le perdí el rastro en la penumbra, y el otro se quedó, machete en mano, mirando de reojo al hombre amarrado. Con sigilo, avancé en cuclillas detrás de las cajas, intentando acercarme al pasillo. A cada segundo me parecía oír con más claridad el latido de mi corazón. El sujeto estaba de espaldas a mí, y por un instante pensé que podría escabullirme sin que me viera. Pero al dar un paso, tropecé con una lata que rodó por el piso metálico. El sonido resonó con estrépito en el silencio. El hombre se giró de inmediato y apuntó con la luz de una linterna pequeña hacia mi dirección. Yo me pegué al muro, esperando lo peor. Sentí que la sangre me ardía en las sienes. Pensé que, en cualquier momento, aquel machete me golpearía. Sin embargo, la penumbra y el desorden del lugar me favorecieron. Oí sus pasos, los sentí muy cerca, hasta que una voz desde el otro extremo del pasillo gritó: «¡No está en el camión! ¡Vuelve acá!». El hombre dudó un segundo y con un insulto salió de la bodega. Permanecí unos instantes conteniendo la respiración. Cuando estuve seguro de que no volvería de inmediato, me asomé con cuidado. El hombre amarrado seguía en el suelo, sin poder moverse, y murmuraba algo con desesperación. No tenía tiempo de ayudarlo sin arriesgarme demasiado. En un rapto de impulsividad, busqué algo para cortar las cuerdas. Encontré un pedazo de vidrio roto, tal vez de una botella. Empecé a frotar la cuerda con desesperación, intentando romperla. Tardé varios minutos en lograrlo, y todo el tiempo temía que los sujetos regresaran. Finalmente, el nudo cedió. El hombre se soltó las manos, se limpió la cara sudorosa y me agradeció con la mirada. Levanté un dedo en mis labios, indicando silencio, y le ayudé a ponerse en pie. Caminamos con lentitud hasta el pasillo, cuidando cada paso. Con el corazón desbocado, avancé hasta la puerta principal del local. Al asomarme, vi que el camión seguía estacionado, pero no había rastro visible de los sujetos. Sentía en el aire una tensión enorme. A mi lado, el hombre liberado temblaba. Me dijo al oído: «Debemos largarnos. Ellos son gente mala. Secuestran, roban. Han desaparecido a varios. Si nos ven, estamos muertos». Yo asentí, entendiendo de golpe la gravedad de la situación. Planeé una huida rápida. Subir al camión y arrancar, rezando que no hubieran saboteado el motor. El sujeto apenas podía caminar bien. Lo sostenía para que no cayera. Salimos a la carrera, escuchando gritos lejanos y pasos. De pronto, uno de ellos apareció del costado de la tienda y nos vio. Vociferó con rabia y corrió hacia nosotros agitando el machete. Empujé al hombre hacia el asiento del copiloto y me subí al volante lo más rápido que pude. Mis manos temblaban buscando las llaves. El bandido se acercaba a toda velocidad. Intenté encender el motor, pero no daba arranque. Maldije entre dientes. Miré por la ventana y vi que el tipo levantaba su machete, golpeando la puerta de la cabina con furia. El metal resonó. Al segundo intento, el motor rugió. Metí primera y pisé el acelerador con fuerza. Sentí un tirón. El sujeto todavía golpeó la carrocería mientras avanzábamos.
Con un frenético golpe de volante, esquivé el costado de la tienda y me interné de nuevo en el camino de terracería. La niebla seguía espesa, pero mi urgencia superaba cualquier precaución por los baches. Manejé con una mano mientras con la otra buscaba el celular, esperando poder hacer una llamada de auxilio. No había señal, solo veía la barra vacía en la pantalla. El hombre a mi lado respiraba con dificultad, tosiendo y temblando. Me contó en apenas un hilo de voz que lo habían interceptado días atrás en esa misma zona y lo habían mantenido cautivo. Era un transeúnte que viajaba por trabajos de albañilería entre varios pueblos. Yo apenas prestaba atención a los detalles, sumergido en mi propio pánico, intentando no volcar el camión. Cada tanto revisaba el retrovisor, temiendo ver las luces de otro vehículo persiguiéndonos. Pero la niebla era tan densa que no distinguía nada. De pronto, empecé a sentir que el camino se hacía más angosto, como si me hubiera desviado sin darme cuenta. Busqué algún punto de referencia, pero la visibilidad era casi nula. El miedo me nublaba la mente. Volví a ver un muro de piedras semejante al que había notado al entrar. Reduje la velocidad para no estrellarme. Avancé unos metros, y la niebla comenzó a disiparse de forma abrupta, como si alguna ráfaga de viento la empujara. Me encontré con la carretera principal, la misma por la que había llegado, y respiré con alivio. El sol empezaba a levantarse tímidamente. Manejé sin detenerme hasta llegar al primer retén policíaco que conocía en la zona. Cuando por fin encontré a un par de oficiales, me bajé casi de un salto y les conté lo que había sucedido. Les pedí auxilio, les supliqué que fueran a investigar. Al principio mostraron escepticismo, como si no fuera la primera historia extraña que escuchaban de esa zona. Pero al ver al hombre amordazado y herido, accedieron a acompañarnos. Mandaron aviso por radio y unos 30 minutos después se reunió un pequeño grupo de policías para adentrarse en el camino y buscar la tienda. Me pidieron que los guiara, así que regresamos por la misma ruta con el sol ya mucho más alto, esperando encontrar pruebas de lo ocurrido. El hombre que había rescatado me dijo que no quería volver a pisar ese lugar y se quedó en el retén recibiendo atención médica. Yo, sin embargo, me sentía obligado a apoyar a la autoridad. Conduje a la comitiva de patrullas y, para mi asombro, no encontré el letrero de Rancho El Pino. Ni siquiera supe ubicar el sendero exacto. El camino se veía distinto a como estaba unas horas antes. Sin la niebla, el paisaje parecía otro. Rodeamos varias veredas, entramos a un par de terrenos baldíos, pero no dimos con la misma tienda. Finalmente, llegamos a un local viejo, con un letrero de refresco descolorido, aunque no era el mismo que había visto. Adentro solo encontramos una estructura casi derruida y restos de latas oxidadas. Los policías se dispersaron por los alrededores y hallaron vestigios de fogatas y botellas rotas, pero nada que coincidiera con mi historia en concreto. No había rastro del local que recordaba, ni del interior con los recortes de periódico, ni del hombre amarrado. Regresamos a la patrulla y anotaron mi testimonio, pero me di cuenta de que no me creían del todo. Para ellos, seguramente era un caso más de confusión en un área rural plagada de rumores. Volví a la bodega de Bimbo a eso de las 11 de la mañana, agotado, sucio y tembloroso. Mi supervisor se preocupó al ver mi estado y me dio el resto del día libre. Mientras recogía mis cosas, apenas podía procesar todo lo que había pasado. Nadie en la empresa sabía explicar la historia, ni había escuchado hablar de ese tal señor Rojas con pedido especial. Las facturas en el sistema parecían legítimas, pero el número de contacto registrado no existía al marcarlo. Aquel hombre herido dijo llamarse Felipe, pero después de que lo atendieron en la ambulancia, desapareció sin dejar rastro ni datos para identificarlo. Al día siguiente, pedí que me cambiaran de ruta definitivamente. El supervisor aceptó sin protestar. Intenté contar mi experiencia a algunos compañeros, pero la mayoría se mostraba escéptica,
o decían haber escuchado cuentos similares. No obstante, había un veterano de la empresa que me miró con ojos de genuina comprensión. Me confesó que, años atrás, había visto algo parecido en ese sector, pero que nunca había tenido pruebas. Según él, eran zonas controladas por grupos delictivos que usaban viejos locales como escondites o trampas. A veces se mezclaban historias de brujería o fantasmas, pero la realidad, al final, era que muchos habían sido víctimas de secuestros y desapariciones. Cuando alguien intentaba denunciar o investigar, no conseguía suficientes evidencias. Parecía que los responsables sabían borrar sus huellas o se movían constantemente. Con el paso de los días, me costó dormir. En mi cabeza se repetían la imagen de la niebla, la tienda oscura y, sobre todo, la mirada aterrorizada del hombre amarrado. Sentía culpa por no haber avisado a la policía con más anticipación, por no haber logrado guiar a los oficiales con exactitud. También me perturbaba el hecho de que, al amanecer, todo parecía haberse esfumado, como si la niebla hubiera sido un velo que ocultaba esa siniestra realidad. Había cosas que no podían explicarse con simple lógica, o tal vez era un plan muy bien orquestado para emboscar incautos y luego desaparecer sin dejar pistas. Después de aquella vivencia, por más que intenté sacarla de mi mente, los recuerdos me asaltaban de noche. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, me sobresaltaba, temiendo que esas personas vinieran a silenciarme. En la empresa, por fortuna, respetaron mi decisión de no volver jamás a esa ruta. Aún así, siempre quedó la duda de cómo surgió aquel pedido en el sistema, quién lo generó y por qué nadie tenía registro claro. Quise indagar más, pero el miedo y las evasivas de los superiores acabaron por convencerme de que era mejor dejar ese asunto por la paz. Por mucho que me repita que todo fue real y que mis ojos vieron lo que vieron, a menudo me siento incapaz de explicarlo de manera coherente. La niebla, la tienda con los recortes, el hombre amarrado, la presencia de esos secuestradores, el perro que se me quedó mirando en mitad del camino. Cada detalle se quedó grabado en mí, con una nitidez que jamás podré olvidar. Nunca volví a saber de aquel sujeto llamado Felipe, ni de los criminales que golpeaban la puerta de mi camión. Lo único cierto es que, desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo dejar de mirar por el retrovisor, esperando no volver a encontrarme con esa espesa niebla, ni con esas siluetas acechantes. Sigo en Bimbo, pero ahora cubro rutas urbanas, menos peligrosas y más transitadas. A veces, cuando estaciono el camión de madrugada en algún establecimiento, percibo un sonido o un reflejo en la oscuridad que me provoca un escalofrío. Aunque trate de dominar mis nervios, me resulta imposible no evocar lo que viví aquella noche. Tal vez en estos caminos hay historias que es mejor no descubrir, y a pesar de que no hallé explicación oficial, sé que lo que ocurrió en ese apartado rincón es muy real, y sobre todo, tremendamente aterrador. Mi nombre es Carlos Robles. Trabajo como chofer y repartidor para Bimbo en México desde hace casi 10 años. Comencé en esta labor a los 21, cuando apenas estaba tratando de ayudar a mi familia a salir adelante. Nunca pensé que, en el transcurso de mi rutina diaria, tan monótona y familiar, me toparía con algo que me dejaría con un profundo terror que aún hoy me sigue sacudiendo. Y no hablo de miedos vagos o de historias de fantasmas que uno escucha de niños, sino de un evento en apariencia sencillo, pero que se fue tornando cada vez más macabro y real. Quiero contar cómo algo, en apariencia inofensivo, llegó a perturbarme en cada detalle de mi día a día. Yo siempre me levantaba alrededor de las 4 de la mañana para llegar a la sede de Bimbo en la Ciudad de México. Allá me esperaba la unidad de reparto, un camión de tamaño mediano con el logo inconfundible de la empresa. Mi supervisor me daba la ruta del día
y a mí me correspondía asegurarme de cargar toda la mercancía: panes de caja, bollos, pastelitos empacados, tortillas y, en ocasiones, productos especiales para promociones temporales. Mi trabajo consistía en seguir un itinerario meticuloso, descargar la mercancía en cada tienda asignada, revisar el inventario, recoger devoluciones, entregar facturas y, por supuesto, verificar que todo quedara en orden al concluir la visita. Durante muchos años, mis rutas consistían, casi siempre, en colonias más o menos céntricas de la ciudad o en municipios colindantes que no implicaban demasiado riesgo. Conocía bien esos barrios y la gente me conocía, así que me sentía como en casa. Sin embargo, a principios del año pasado, comenzaron a reorganizar las rutas para abarcar zonas un poco más alejadas y, de pronto, me empezaron a asignar rutas nuevas. Fue de este modo que llegué a un poblado de nombre San Martín de las Fuentes, un sitio que jamás había escuchado mencionar. Recuerdo que fue un martes en la mañana cuando mi supervisor me comentó que esa nueva ruta se acabaría de definir hasta el jueves y que empezaría el viernes. Eso me dio un par de días para adaptarme a la idea y prepararme. San Martín de las Fuentes estaba a unos 200 kilómetros de la base. El trayecto incluía una autopista con varios tramos de terracería al final, lo que ralentizaba el viaje y hacía que, generalmente, llegara ya cerca de las 8 de la mañana, en lugar de las 6:30 o 7 como solía ser en otras rutas. Además, al ser un lugar remoto, no había tantas tienditas en el camino. De hecho, eran como 7 puntos de entrega. Recuerdo que, mientras cargaba el camión, me sentía un poco ansioso por lo desconocido, pero no tenía ningún mal presentimiento. Para mí, solo era un pueblo apartado. Un destino más en mi lista. Sin embargo, desde ese primer día, algo me incomodó. Empezó cuando me detuve a orinar en un tramo de terracería. Me estacioné a un lado del camino de tierra, bajé del camión y avancé unos metros hacia unos matorrales. Fue entonces que sentí la mirada de alguien o algo, como si me observaran con curiosidad, o incluso con cierta intención maliciosa. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie. El sol ya asomaba en el horizonte y los maizales, semicubiertos por la niebla, dibujaban un paisaje silencioso y desolado. Volví al camión con la extraña sensación de que el lugar tenía un aire entre melancólico y lúgubre. Llegué a San Martín y fui de tienda en tienda sin problemas. Los tenderos me recibieron con la cordialidad típica de los pueblos. Me ofrecían café, me preguntaban de dónde venía, cómo había estado el camino. Nadie mencionó nada extraño. Todo fluyó de modo normal, con la excepción de un señor, don Evaristo, que apenas me vio se mostró muy serio. Nunca me dijo nada fuera de lo normal, pero en su mirada había cierta tensión, algo que no supe interpretar en ese momento. Al final, pensé que quizá era un hombre reservado y no le di más vueltas. El verdadero problema se presentó 2 semanas después, en mi 6º viaje a San Martín. Esa mañana había salido antes de lo habitual, pues tenía que cubrir también un pueblo vecino, La Estancia, y prefería no manejar de noche en esos rumbos. Todavía no amanecía por completo cuando entré al camino de terracería que me llevaba a San Martín. La oscuridad seguía siendo intensa, y la niebla, más densa que otros días, me obligó a reducir la velocidad. De pronto, por el rabillo del ojo, percibí un bulto en la orilla del camino. Parecía ser una persona parada ahí, inmóvil, tal vez pidiendo aventón. Aflojé el paso y me detuve a unos metros de aquel individuo. Bajé un poco la ventana y pregunté si necesitaba ayuda, sin bajarme del camión. Lo vi. Era una mujer de complexión delgada, cabello largo y trenzado, con un vestido tradicional que me pareció típico de la región. No dijo palabra. Solo alzó la vista y sus ojos se clavaron en los míos.
Su piel estaba tan pálida que parecía encenderse con la escasa luz de la mañana. Se me heló el cuerpo. Tenía la clara impresión de que no era buena idea llevarla o hablar más con ella, y aún así me quedé esperando a ver si se acercaba. Pero ella dio media vuelta, se internó en el monte entre la niebla y desapareció. Me quedé mudo por unos segundos, respiré hondo y me convencí de que tal vez era alguien del pueblo que simplemente no quería hablar con forasteros. Reanudé el viaje. Terminé mi recorrido con normalidad, aunque con un extraño malestar al recordar el rostro de aquella mujer. Hice las entregas, conversé con algunos tenderos, y cuando llegué a la tienda de don Evaristo, tuve una corazonada de contarle lo que había visto. Él me escuchó con atención y, después de un breve silencio, me dijo que, hace muchos años, en esa región se hablaba de una mujer que solía aparecer en las orillas del camino. Dicen que pedía ayuda, pero en cuanto alguien se detenía, ella se desvanecía. Algunos afirmaban que se trataba del espíritu de una joven que murió atropellada en la neblina, y otros contaban que era una bruja que se alimentaba del miedo de la gente. Don Evaristo me recomendó que no la volviera a buscar, que no le hablara, y que si acaso la veía, siguiera de largo. Yo no soy supersticioso, o, al menos, así era hasta ese momento. Preferí no pensar más en el asunto y seguir con mis entregas semanales. Sin embargo, en cada viaje, me costaba trabajo no recordar los ojos de esa mujer. En mis siguientes rutas, dejé de detenerme en la terracería. Si necesitaba orinar, prefería aguantar hasta llegar a San Martín, aunque en una ocasión la urgencia fue tal que tuve que parar. Y en esa parada, de nuevo sentí que alguien me observaba. Sentí un escalofrío tremendo y recordé el consejo de don Evaristo. No le hables, no la busques, sigue de largo. Así que terminé lo más rápido que pude y me metí al camión, sin mirar a los lados. Poco a poco, fui notando que, a medida que me internaba en San Martín, mi vehículo presentaba fallas extrañas. De pronto, las luces parpadeaban o el motor daba tirones. Lo llevé al mecánico de la base, pero nunca encontraron nada claro. Cada que hacía otra ruta, el camión funcionaba perfectamente. Solo al tomar el desvío para San Martín de las Fuentes y avanzar por la terracería, los problemas volvían a aparecer. Para colmo, empecé a tener pesadillas en las que conducía en una carretera envuelta en niebla perpetua, y desde la orilla, esa mujer me miraba con ojos desorbitados. En mis sueños, yo perdía el control del camión y terminaba volcado en medio del maizal. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. No se lo conté a mi esposa para no preocuparla, pero ella notó mis ojeras y mi rostro cansado. Pasaron así varios meses, y yo seguía entregando el pan en San Martín. Empecé a creer que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era el cansancio, la tensión o simplemente el temor irracional a lo desconocido. De todas formas, cada vez que veía algo inusual por la carretera, me invadía un terror inmediato, como si aquella figura pudiera reaparecer en cualquier momento. La anécdota se me convirtió en un tema tabú. Nadie de mis compañeros me creía por completo. Unos se burlaban, otros me decían que tal vez era una persona a la que asusté con mis preguntas. Por ello, prefería callar y lidiar con mi inquietud. Una noche de martes, cerca de las 9, recibí una llamada inesperada de mi supervisor. Me dijo que había un pedido de emergencia para una pequeña tienda en San Martín que se había quedado sin ciertos productos y que necesitaban reabastecerla de urgencia. Me pagaban tiempo extra, pero tenía que salir muy temprano, incluso antes de mi horario habitual, para poder regresar a la base antes del mediodía. Yo acepté a regañadientes, recordando las historias y mis propias experiencias. No me quedaba de otra. Era mi trabajo y no quería ser visto como alguien poco confiable. Al día siguiente, me levanté a las 3 de la mañana y partí con el camión semivacío, pues solo llevaba los productos solicitados. La oscuridad era absoluta. El cielo no mostraba ni una sola estrella debido a las nubes.
y cuando entré en la carretera secundaria, la niebla empezó a formarse con rapidez. Manejaba con las luces altas y muy despacio, tratando de no salirme del camino. En un punto, mis faros iluminaron una silueta que, como en mis peores pesadillas, se hallaba en la orilla del camino. De inmediato, reconocí aquel vestido tradicional y el rostro pálido. Estaba allí parada, inmóvil, con las manos entrelazadas delante de sí. Mi estómago se encogió y el corazón me retumbó en el pecho. Pensé en acelerar, ignorarla, cumplir la advertencia de don Evaristo de seguir de largo. Pero, por alguna razón, me sentí atrapado por su mirada y no pude evitar detener el camión. Bajé un poco la ventana, con la misma intención de siempre. Preguntarle si necesitaba ayuda. No supe qué fuerza me impulsó a hacerlo. Su rostro estaba ahora a la altura de mi ventanilla, tan cerca que pude ver sus rasgos con detalle. Sus mejillas lucían hundidas, sus ojos muy grandes y oscuros. Tenía la piel casi traslúcida y un olor extraño emanaba de ella, una mezcla como de hierba mojada y algo rancio. La mujer, con voz queda y sin mover los labios de manera notoria, murmuró algo que no alcancé a comprender. Sentí un profundo escalofrío, como si unas manos heladas se posaran en mi nuca. Entonces recordé: no le hables, no la busques, sigue de largo. Decidí pisar el acelerador. El camión avanzó, pero en cuanto giré el volante para retomar el camino, se apagaron las luces y el motor comenzó a toser. El vehículo se detuvo en seco. Traté de darle marcha otra vez, pero no respondía. Sentía la respiración agitada y un sudor frío me resbalaba por la frente. De repente, la mujer no estaba a mi lado. Miré por el espejo retrovisor. La niebla era tan espesa que apenas se distinguían las luces traseras. Entonces, escuché un golpeteo suave en la puerta del copiloto. No supe qué hacer. Mi reacción fue fijar mi vista en el parabrisas, esperando que el motor milagrosamente reaccionara. El golpeteo siguió, cada vez más insistente. Lleno de pánico, me atreví a mirar de reojo hacia la puerta. La mujer estaba de pie, su rostro pegado al cristal, mirando fijamente hacia el interior. Sus ojos eran pozos infinitos. Quise gritar, pero solo me salió un jadeo. Intenté encender de nuevo el camión, y en ese preciso instante, las luces volvieron, el motor rugió y el golpeteo se detuvo. Sin pensarlo 2 veces, metí velocidad y salí disparado. No supe cómo logré maniobrar entre la neblina. Mi único impulso era llegar a San Martín, donde habría gente, luces y alguna sensación de seguridad. El camino se me hizo eterno. Cuando por fin vi las primeras casas, aparqué junto a la primera tienda que encontré abierta. Me bajé con el pulso tembloroso, las piernas me flaqueaban. El tendero me miró con preocupación y me ofreció un vaso de agua. Le pregunté si conocía la historia de la supuesta mujer en la carretera. Él suspiró, como si no quisiera hablar del tema, y luego mencionó que varias personas en la comunidad preferían no tocar ese asunto por temor a atraerla. Dicen que si hablas de ella, es más probable que se aparezca, me dijo, y me miró con cierto respeto, quizá pensando que yo ya había tenido un encuentro con ella. Después de dejar los productos en la tienda para la cual me habían pedido el suministro urgente, me fui a las otras que tenía en la lista, intentando ocupar mi mente con la rutina, pero en cada parada me descubría respirando con dificultad, como si aún sintiera su presencia detrás de mí. Aún con los rayos del sol que ya iluminaban el poblado, no logré calmarme. Terminé lo más rápido que pude y volví a la carretera principal con dirección a la base. Me prometí a mí mismo no volver nunca a desviarme, no volver a hacer paradas. Mi plan era pedirle a mi supervisor un cambio de ruta lo antes posible.
Sin embargo, la semana siguiente recibí la misma asignación. Me encomendaban otra vez llevar mercancía a San Martín. Me negué de primeras, argumentando que tenía problemas de salud. Mi supervisor no lo tomó bien. Hubo discusiones. Él no comprendía que yo, un adulto joven y saludable, quisiera renunciar a esa ruta que no parecía presentar peligro real, más allá de la lejanía y de las condiciones del camino. Ante la amenaza de perder mi empleo, terminé cediendo. Resignado, salí en la madrugada del viernes, con la esperanza de que ella no apareciera más. Manejaba en silencio total. Esa vez decidí llevar conmigo un viejo rosario que mi madre me había regalado de niño. Nunca fui religioso, pero lo apreté entre mis dedos. Me forzaba a pensar en cualquier otra cosa, en las cuentas por pagar, en mi esposa, en mi hijo que pronto entraría a la primaria. Llegué al tramo de terracería y avancé con firmeza, sin bajar la velocidad más de lo necesario. Miraba de reojo a ambos lados del camino, esperando no encontrarla. Pero de pronto, sentí un golpe seco en la parte trasera del camión, como si alguien hubiera saltado o arrojado algo contra la caja. Mi instinto me hizo frenar en seco. Luego, respiré agitado y pensé, no te detengas. Sigue. Apreté el volante y continué. El ruido no se repitió. Tal vez había sido una piedra. Sin embargo, el miedo ya se había instalado en mi pecho y sentía un hormigueo en la piel de mi nuca. Llegué a San Martín con una mezcla de alivio y cansancio psicológico. Entregué todo rápido y, en la tienda de don Evaristo, le confesé la situación. Él me tomó de la mano y me dijo en voz baja que esa cosa, esa mujer, no era un simple fantasma de pueblo. Era algo más antiguo, algo que habitaba la zona desde antes que San Martín existiera. La gente local sabía de su presencia, pero prefería ignorarla. Quienes se topaban con ella eran contados, y los que hablaban del tema sufrían más encuentros. Su consejo fue que, al regresar, hiciera una señal de respeto, que arrojara al camino un puño de sal y rezara algo, lo que supiera, para que ella no me siguiera. Así que, de regreso, cuando veía que la niebla se arremolinaba, saqué un salero que me dio don Evaristo y arrojé un puñado por la ventana. Intenté musitar una oración que mi madre me enseñó de niño. Por un instante, pensé escuchar un alarido, como de un animal herido, algo retorcido y escalofriante, proveniente de algún lugar en la bruma. Pero mantuve la vista al frente y no dejé de presionar el acelerador. Ese día logré salir de la terracería sin ver nada inusual, salvo la niebla que por ratos me hacía creer que distinguía una figura a lo lejos. Cuando llegué a la autopista, sentí el corazón más ligero. Sin embargo, no canté victoria. Sabía que, mientras siguiera haciendo esa ruta, la posibilidad de otro encuentro permanecería. En las semanas siguientes, repetí la misma rutina y, para mi fortuna, no volví a verla de forma tan directa. No obstante, algo seguía acechándome. En ocasiones, muy entrada la madrugada en mi casa, escuchaba un susurro lejano que me recordaba la voz baja de esa mujer al pedir ayuda, o en el espejo del baño me parecía percibir un destello fugaz de unos ojos que no eran míos. Hubo una madrugada en que escuché 3 golpecitos en la puerta principal de mi casa, suaves pero insistentes. Cuando me asomé por la ventana, no había nadie. Aún así, el terror se apoderó de mí al recordar el golpeteo en la puerta del copiloto. Mi esposa me preguntó por qué estaba tan pálido, y yo no supe qué responder. Preferí fingir que solo fue el viento. Mientras tanto, la carga de trabajo seguía como siempre. Lidiar con ello se volvió tortuoso. Cada viernes, al tomar el camino a San Martín, mis manos sudaban y no podía despegar la vista de la orilla. Mi supervisor notaba que algo en mí había cambiado, pero yo no me atrevía a contarle en detalle. Si me tocaba salir de madrugada, mi corazón latía furioso desde que subía al camión. Cada que entraba a la terracería,
Sentía como si cruzara un umbral donde la realidad se distorsionaba y aquella mujer podía aparecer en cualquier curva, en cualquier bruma. Tiempo después, se presentó la oportunidad de cambiar de puesto y me aferré a esa mínima esperanza. Apliqué para trabajar en el área de almacén, menos sueldo pero sin necesidad de viajar a San Martín ni a ningún otro pueblo. Tuve la fortuna de que me aceptaran después de algunas gestiones. Así terminó, de algún modo, mi relación directa con las rutas de reparto. Jamás volví a pisar esa carretera, y la última vez que supe de San Martín fue por un compañero que tomó mi lugar. Me contó, en una charla casual, que había escuchado rumores extraños del pueblo, pero que él nunca vio nada raro. Decidí no preguntarle más detalles. Mi tranquilidad pendía de un hilo muy fino y no quería volver a inquietarme. Aún hoy, cada vez que veo las camionetas de Bimbo en la calle, no puedo evitar un escalofrío al recordar mis propias experiencias. Por las noches, a veces despierto con la sensación de que alguien está de pie junto a mi cama, viéndome en silencio. No me atrevo a voltear. Tengo miedo de encontrarme con su mirada pálida y susurrante. No sé qué haya sido en realidad esa mujer, ese ente o lo que sea que habita en la niebla de San Martín de las Fuentes. Lo único que sé es que, desde entonces, mi vida cambió para siempre y perdí la paz con la que antes vivía. He preferido guardar silencio ante mi familia para no intranquilizarla. En ocasiones, sin embargo, mi esposa me descubre en la madrugada, con la mirada fija en la ventana, buscando entre las sombras algún indicio de aquello que se apareció en mi camino tantas veces. Y siento una mezcla de alivio y terror al no ver nada, porque parte de mí anhela que no exista nada sobrenatural, que no se repita lo que viví, pero la otra parte teme que, tal vez, todo regrese cuando menos lo espere, en la penumbra de alguna madrugada solitaria, o en el reflejo de un retrovisor, o en un simple golpe en la puerta que solo yo sea capaz de percibir. Me llamo Francisco Javier Rodríguez, pero casi todos me dicen Paco. Tengo 37 años y trabajo como repartidor en Bimbo, en la planta que se ubica a las afueras de la Ciudad de México. He estado en esta empresa desde hace más de 10 años, y aunque a veces se torna un poco rutinario, siempre me ha gustado la idea de levantarme temprano, checar mi camión y salir a recorrer las calles para repartir el pan fresco a las tiendas. Conozco a muchos tenderos desde hace tiempo, y algunos se han vuelto casi una segunda familia para mí. Mi día normalmente empieza a las 4 de la mañana. Me alisto, tomo un café y salgo de mi casa cuando el cielo todavía está oscuro. Manejo mi coche viejo y desgastado hasta la planta, paso por la garita de seguridad y luego voy directo al área de carga para revisar el camión que me asignan. A veces me toca un camión no tan viejo, otras veces me toca uno que ya pide a gritos el retiro, pero, en general, todos cumplen su función: llevar las charolas repletas de bolillos, cuernitos, donas y el pan dulce que a diario se consume en miles de hogares mexicanos. La rutina de cargar el camión incluye revisar que los pedidos estén correctos, verificar que todo se encuentre en orden y, si hay algún faltante, correr a la bodega a buscarlo. Ese día en particular, el día que cambió mi vida de una manera que jamás hubiera imaginado, empezó como cualquier otro. Llegué puntual, tomé mi café, saludé a algunos compañeros y me encaminé a mi camión. Un supervisor de turno me dijo que iba a tener una ruta un poco diferente. Necesitaban que cubriera a un compañero que estaba enfermo, así que en vez de mi recorrido habitual por el centro de la ciudad y algunas colonias cercanas, me tocaría salir hacia la periferia y después seguir por un camino rural rumbo a un pueblo al que nunca había ido. No me molestó. De hecho, me pareció refrescante la idea de conocer otro trayecto y tal vez otra gente. Así que,
Con mi lista de entregas en mano y el camión cargado, me dirigí por la carretera. La ciudad poco a poco fue quedando atrás y el paisaje se convirtió en un tramo semidesértico con matorrales y cerros a lo lejos. El sol empezaba a salir en el horizonte y la neblina matutina daba un aire misterioso a los alrededores. Aunque todo parecía tranquilo, sentía un ligero escalofrío. No era nada particularmente extraño, simplemente estaba algo nervioso por ser una ruta desconocida. Después de entregar en algunos pequeños poblados, me tocó seguir un camino solitario que llevaba a un caserío muy disperso, casi fantasma, llamado El Alamillo. No había escuchado hablar de ese lugar en mi vida, y cuando vi el letrero carcomido que anunciaba la entrada, me di cuenta de que no había ni un alma en las calles, solo algunas casas de adobe, otras de bloque inacabadas, y un par de ventanas de madera rotas que se sacudían con la brisa. El silencio era muy profundo, hasta el motor del camión me parecía un estruendo exagerado. El encargado de la ruta me había dicho que tenía que entregar en una tienda llamada Abarrotes Juquilita. Estaba en mi lista, con la dirección anotada, pero las calles no tenían nombre ni señalización. Me tomó como media hora de dar vueltas entre calles de terracería para por fin encontrar un pequeño letrero descolorido que decía Juquilita. La tienda era un local diminuto con una cortina metálica que a esa hora estaba a medio subir. Toqué la bocina suavemente para anunciar mi llegada y de adentro salió una señora de cabellos grises, aproximadamente de unos 50 y tantos años, que me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «Por fin», exclamó mientras revisaba su libreta. «Pensé que no iban a venir hoy. A veces se retrasan y llega el pan duro». Le sonreí, le di los buenos días y empecé a bajar la mercancía. Ella me ayudó a acomodar las piezas en su exhibidor y vi que realmente tenía pocas provisiones. El local estaba medio vacío, con unos cuantos refrescos, algunos dulces y latas de frijoles. Me comentó que por esos rumbos, la gente no salía mucho después de cierta hora, que la luz pública era escasa y que preferían comprar de día todo lo que necesitaban. «Dicen que en la noche se oyen cosas raras», me dijo en voz muy baja, como si temiera ser escuchada por alguien más. En ese momento no le di mucha importancia. Había escuchado muchas historias de fantasmas, leyendas de brujas y nahuales en zonas rurales, y lo tomé como una de esas anécdotas típicas de los pueblos, usadas para espantar a los chiquillos. Terminamos la descarga, me pagó con efectivo, firmó los papeles y me agradeció una vez más. Antes de subirme al camión, la señora me insistió que tuviera cuidado al salir de noche de la zona. Me deseó suerte y me regaló 2 tamales que guardaba en una vaporera humeante. Le agradecí amablemente y reanudé mi camino, sin imaginar que sus palabras serían la antesala de la peor experiencia de mi vida. Mi siguiente destino era otro poblado aún más aislado, llamado San Isidro. Para llegar me indicaron que debía tomar un camino sin pavimentar que atravesaba un tramo boscoso y después seguir por una brecha que conectaba varios ranchos. Ese día, el supervisor me había dicho que si no terminaba mis entregas antes de que anocheciera, podía quedarme en algún hotel modesto de camino y volver a la planta al día siguiente. Pero yo quería terminar todo en un solo día para volver a casa con mi familia. Pasaron las horas y la ruta se volvió más difícil. El camino estaba lleno de baches y piedras sueltas. A veces tenía que avanzar a vuelta de rueda para no maltratar el camión ni perder la carga. Entregué en algunas tienditas rurales y platiqué con gente que me observaba con curiosidad. Muchos decían que casi nunca llegaba alguien de Bimbo hasta esos rumbos. Generalmente iban a un pueblo más grande, y la gente de las comunidades chiquitas se trasladaba en camionetas o a pie para surtirse. Pero esa semana la empresa había decidido ampliar la cobertura, quizá por alguna estrategia de competencia. Fuera lo que fuera, todos estaban sorprendidos de verme. Al caer la tarde, el sol anaranjado se escondió tras las montañas y el camino se hizo aún más silencioso.
Todavía me faltaba una entrega en un rancho que quedaba a varios kilómetros de San Isidro. Yo estaba indeciso. No sabía si manejar de regreso y posponer esa última entrega para el día siguiente, o continuar para terminar mi trabajo. Decidí seguir, tal vez por orgullo, o simplemente por no dejar ese pendiente. Pensé que, con un poco de suerte, estaría de vuelta en la carretera principal antes de que la noche se hiciera completamente oscura. No fue así. La noche me alcanzó en medio de un tramo sin señal de celular, con una densa arboleda a ambos lados. Encendí las luces altas del camión, pero el camino serpenteaba tanto que en cada curva sentía que algo podía saltar de pronto a la carretera. De vez en cuando veía reflejos raros entre los troncos, como si hubiera ojos de animales observándome, pero no distinguía nada con claridad. El viento hacía crujir las ramas y mi corazón latía rápido, sin un motivo racional, solo por la tensión de estar en un lugar tan inhóspito. En algún punto, la brecha pareció expandirse un poco y me topé con un portón de metal oxidado que albergaba un letrero de letras sueltas. Rancho Santa Penélope. Reconocí el nombre, porque era el lugar de mi última entrega. El portón estaba entornado, y no había luces visibles en la entrada. Avancé con cuidado y entré. El camino interno estaba rodeado de nopales y maleza crecida. Distinguí algunas construcciones dispersas, una casa principal de aspecto antiguo, y a lo lejos, unos establos en ruinas. Estacioné el camión frente a la casa. Toqué el claxon para anunciar mi llegada, pero nadie salió. La puerta principal estaba semiabierta, y noté que en el interior había un silencio sepulcral. Me bajé, intentando no hacer mucho ruido, pero las botas rechinaban contra la grava. Llamé a la puerta, y después de un rato escuché pasos lentos arrastrándose. Un hombre enjuto y de piel arrugada apareció. Vestía ropa sencilla y usaba un sombrero de paja. Me observó con una mirada que me hizo sentir un escalofrío. Sus ojos parecían hundidos y enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Le expliqué que era el repartidor de Bimbo y que traía un pedido, aunque me resultó extraño que tuvieran su propia orden en un lugar tan remoto. El hombre no sonrió ni mostró sorpresa, solo murmuró algo como, «Pásale, muchacho», con una voz ronca. Se retiró hacia el interior sin apagar una vela que alumbraba parte del pasillo y me dejó ahí, parado, con la oscuridad de la noche mordiéndome la espalda. Empecé a bajar las cajas y caminé hasta el umbral. Vi que la casa estaba muy deteriorada, con muebles viejos y paredes manchadas de humedad. El olor era extraño, una mezcla entre moho y algo que no pude identificar de inmediato. Dejé el pan sobre una mesa desvencijada y volteé para preguntarle al hombre dónde lo quería acomodar, pero él se había esfumado. Di un par de pasos y llamé. «Señor, ¿dónde se encuentra?» No obtuve respuesta. Me quedé solo, escuchando el débil chisporroteo de la vela y mi propia respiración. Decidí volver al camión para conseguir mi linterna. Me sentía intranquilo y no quería deambular a oscuras por un lugar desconocido. Cuando salí, me di cuenta de que la puerta principal se había cerrado detrás de mí. Al acercarme al camión, noté que una de las llantas traseras parecía tener menos aire de lo normal. Temí que se hubiera ponchado. Rebusqué en los compartimentos laterales una linterna y empecé a revisar la llanta. No veía un clavo ni piedra incrustada, pero definitivamente estaba más baja que las otras. Con desesperación, pensé que si se ponchaba completamente en ese sitio, tendría que pasar la noche ahí, y todo el ambiente me resultaba cada vez más siniestro. Miré alrededor intentando ubicar al dueño del rancho, pero no lo vi por ninguna parte. Lo llamé a gritos, con la esperanza de que saliera para pedirme la firma de recepción y así largarme. Sin embargo, solo el eco de mi voz parecía responderme. Apagué el motor del camión para ahorrar diésel y me quedé unos segundos en silencio, tratando de pensar qué hacer.
En ese instante, escuché un sonido proveniente de la casa, un golpe seco, como si algo hubiera caído o golpeado una pared. Luego silencio, un silencio profundo. Reaccioné de forma instintiva, acercándome con la linterna en mano para ver qué pasaba. El portón principal seguía abierto de par en par, aunque lo recordaba cerrado apenas unos instantes atrás. Volví a entrar y la vela seguía en la misma posición, titilando, con la cera derretida corriendo por los bordes. Llamé otra vez. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?» Avancé por el pasillo, iluminando con la linterna. Había cuadros antiguos colgados en las paredes, con retratos de gente de semblante serio. Sus ojos, al reflejo de mi luz, parecían seguirme. La casa se sentía como si llevara décadas sin recibir visitas. Una capa de polvo cubría cada superficie y un olor rancio flotaba en el ambiente. Llegué hasta una sala amplia, donde había un viejo sofá y una mesa con un mantel que alguna vez fue blanco, ahora amarillento. De pronto, percibí un movimiento por el rabillo del ojo. Giré la linterna hacia la esquina y vi una sombra fugaz que se ocultó tras una puerta entreabierta. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Quise salir corriendo, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué lentamente y antes de abrir más la puerta, sentí una ráfaga de un olor penetrante, casi fétido, que me provocó náuseas. Alumbré con la linterna y descubrí una habitación pequeña, casi un cuarto de servicio. Y ahí, encorvado en un rincón, estaba un hombre mucho más joven que el anciano que me abrió la puerta, con la piel pálida y sudorosa, mirando al piso. Parecía temblar, como si tuviera un ataque de fiebre. Cuando me vio, levantó la mirada y pude notar que tenía unas ojeras profundas y un gesto de sufrimiento indescriptible. «Ayúdame», me susurró con voz quebrada. Su ropa estaba manchada de algo oscuro y a su lado había un cubo de metal con agua sucia. Quise auxiliarlo, pero no sabía qué hacer. De pronto, escuché pasos en el corredor y giré la linterna hacia el pasillo, esperando ver al anciano. No había nadie, pero los pasos se seguían escuchando, lentos, como si algo arrastrara los pies. Entonces aquel joven me tomó del brazo con una fuerza sorprendente y me repitió, «Ayúdame», con desesperación. Sentí que su mano estaba helada. No alcancé a reaccionar, porque en ese momento un portazo retumbó en la casa y las ventanas vibraron con fuerza. El terror se apoderó de mí y quise soltarme, pero el hombre me aferraba. Empezó a convulsionar, soltando gemidos que me hicieron temblar. Me agaché para sostenerlo y no dejar que se golpeara la cabeza, mientras mi mente bullía de preguntas sin respuesta. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba en ese estado? ¿Dónde estaba el anciano? Las convulsiones fueron cesando y él quedó jadeando, con la mirada perdida. De pronto, su cara se crispó en una mueca de espanto y me apuntó con un dedo tembloroso hacia la puerta. Volteé sin soltar la linterna y vi una silueta oscura que se recortaba contra el marco, inmóvil y rígida. Sentí un frío intenso en el pecho y un nudo en la garganta. Pensé que tal vez era el anciano, pero la figura parecía mucho más alta y ancha y tenía la cabeza ladeada de una manera antinatural. Intenté incorporarme, pero mis piernas flaqueaban. La silueta dio un paso al frente y en ese instante noté algo peor. No había ningún rasgo visible en su rostro. Era solo una mancha de penumbra. El joven soltó un gemido casi inaudible y esa cosa emitió una especie de gruñido sordo que me heló la sangre. Acto seguido, se esfumó sin más, como si retrocediera entre las sombras. No quise quedarme un segundo más. Agarré al joven de la ropa, intentando ayudarlo a ponerse de pie,
pero me resultó casi imposible por su estado de debilidad. Aún así, logré arrastrarlo unos metros por el pasillo en dirección a la salida. El ambiente estaba tan cargado que sentía que me faltaba el aire, y la penumbra parecía aún más densa que antes, como si algo envolviera cada pared. Por fin llegamos a la puerta principal. Al asomarnos, la luz de la luna era tenue, y el camión aparecía apenas como un contorno más oscuro en la noche. Con enorme esfuerzo, lo llevé hasta el camión y lo ayudé a subir a la cabina del copiloto. Él respiraba con dificultad, sudando, y se desvanecía por momentos, como si estuviera a punto de perder el conocimiento. Mi prioridad fue encender el motor y salir de ahí, aunque fuera con la llanta casi baja. El camión arrancó con un rugido y avancé por el camino interno del rancho. Al llegar al portón, noté que alguien lo había cerrado con una pesada cadena. Maldije en voz alta. Detuve el camión, bajé a toda prisa y empecé a revisar cómo quitar el candado. No logré ver bien hasta que usé la linterna. El candado estaba oxidado, pero parecía resistente, y no tenía ni idea de quién lo había puesto. En ese momento oí algo detrás de mí. Volteé y, alumbrando con la linterna, alcancé a ver al mismo anciano de antes, parado a unos metros, inmóvil, mirándome fijamente. Su mirada era casi inhumana. Le grité que necesitaba abrir el portón, que debía llevar al joven a un hospital. Él no respondió. Al contrario, avanzó un par de pasos y alzó una mano temblorosa, señalándome con un dedo huesudo. Pensé que iba a decir algo, pero no habló. De pronto noté que, a sus espaldas, una sombra más grande se movía, como un ente grotesco que se alimentaba de la penumbra misma. Ante esa visión, un terror primario se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al camión. El joven seguía en el asiento, semi-inconsciente. Arranqué y aceleré, embistiendo contra el portón. Sentí el impacto y escuché metal retorciéndose, hasta que logré abrir un hueco lo bastante grande para pasar. El motor rugió y mis nervios se dispararon, pero al final conseguí salir del rancho, con el corazón a punto de estallar. Ya en la brecha, aceleré lo más rápido que el camino lo permitía, rezando porque la llanta no reventara en ese momento. Por el espejo retrovisor no se veía ninguna luz persiguiéndonos, pero yo todavía sentía ese algo espeluznante en mi espalda, como si me siguiera. Me enfoqué en conducir, esquivando baches, hasta que, casi de milagro, salí a un camino un poco más amplio que reconocí como parte de la ruta que había tomado horas antes. Manejé durante lo que me parecieron horas, hasta que divisé las luces de un caserío. El joven a mi lado estaba cada vez más pálido y deliraba. Aparqué frente a lo que parecía un consultorio rural. Toqué la puerta con desesperación y salió un doctor joven, somnoliento, pero alarmado al ver la condición en que se encontraba mi acompañante. Lo ayudó a ingresar y me dijo que fuera por agua y unas mantas del armario. Mientras corría por las mantas, mi mente no dejaba de reproducir la escena de aquella silueta en el rancho, el gruñido sordo y la mirada vacía del anciano. Cuando regresé, el doctor ya había recostado al joven en una camilla improvisada. Hablaba de signos de deshidratación, fiebre altísima, posibles infecciones. El joven apenas reaccionaba. No quise entrar en detalles de lo que había sucedido en el rancho. Solo dije que lo había encontrado en muy mal estado y que necesitaba atención urgente. El doctor me pidió que fuera a buscar ayuda a la comisaría o a un teléfono para llamar a una ambulancia, porque él no contaba con el equipo suficiente. Asentí sin pensarlo, aunque todavía me temblaban las piernas. Volví a subirme al camión y me dirigí al centro de ese pequeño poblado, donde encontré una comandancia de policía. El oficial de guardia me miró incrédulo cuando le expliqué, con la voz temblorosa, parte de lo ocurrido. Me dijo que enviarían una patrulla a verificar y que de paso un paramédico atendería al joven. Me pidió datos del rancho, pero le advertí que no se acercaran solos.
Su respuesta fue un encogimiento de hombros. Me repitió que en esa zona, a veces, había gente dedicada a cultos extraños, pero que muchas de las historias eran exageraciones o rumores infundados. Cuando volví al consultorio, el doctor me informó que el joven se había estabilizado un poco, pero seguía muy débil. Conforme recobraba cierta lucidez, me suplicó que no lo dejara solo, que él vivía en ese rancho contra su voluntad. Hablaba de rituales, de cosas que había visto en la oscuridad, de familiares que no eran lo que parecían. Me costaba asimilar todo aquello. El policía llegó tiempo después con un paramédico y se llevaron al joven en una ambulancia improvisada, con la promesa de llevarlo a un hospital más equipado. A mí me interrogaron un poco más y luego me recomendaron no volver a ese lugar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en un cuartito del centro de salud, mientras el doctor, que parecía igual de perturbado que yo, me ofrecía un café aguado. El recuerdo de la silueta negra y del anciano con los ojos hundidos me impedía relajarme. Todavía me repetía la escena de cómo se cerró el portón de golpe, el golpe seco dentro de la casa, y los pasos arrastrándose por los pasillos oscuros. Al amanecer, fui con cuidado a revisar el camión. Tenía la parte frontal abollada por el choque contra el portón, y la llanta definitivamente estaba ponchada. Hice una llamada a la planta de Bimbo. Les expliqué que tuve un desperfecto, aunque no mencioné los detalles de la situación sobrenatural. Simplemente pedí apoyo para remolcar el camión, o al menos para que alguien viniera con una refacción. El supervisor se mostró molesto, pero envió a un mecánico y prometió gestionar la entrega faltante con otra unidad. Pasaron varias horas hasta que el mecánico llegó. Mientras tanto, platiqué con un oficial que me advirtió que ese rancho tenía fama de ser un lugar donde antes practicaban ritos extraños. En el pueblo contaban que la familia que vivía ahí desaparecía gente. No estaba seguro de cuántos de esos cuentos eran ciertos, pero los lugareños evitaban hablar del tema. Al parecer, nadie se atrevía a acercarse después de la medianoche. Cuando por fin pude volver a la ciudad, llevaba conmigo un peso tremendo en el pecho. Durante el trayecto de regreso, tenía la impresión de que, en cualquier curva de la carretera, podría ver al anciano parado mirando mi camión, o ver la sombra sin rostro siguiéndome entre los árboles. Aquella experiencia quedó grabada en mi mente. Al llegar a casa, mi familia notó de inmediato que algo andaba mal. Me preguntaron una y otra vez, pero no supe cómo explicarles lo que viví. Terminé diciendo que casi me asaltan en un lugar remoto y que tuve que llevar a alguien al médico. A partir de ese día, pedí no volver a esas rutas alejadas. El supervisor aceptó sin hacer demasiadas preguntas, pues ya tenía suficientes problemas con otros repartidores que se quejaban de las distancias y los caminos intransitables. De vez en cuando, oigo rumores de otros compañeros que van a poblados cercanos y cuentan que han visto cosas extrañas. Luces que aparecen de la nada, lamentos en la noche, incluso figuras que merodean a la orilla del camino. Yo finjo no prestar mucha atención, pero por dentro me revuelve el estómago recordar lo que viví en carne propia. El joven que rescaté estuvo un tiempo hospitalizado, según me enteré a través de un policía que conocí ese día. Parece que se recuperó físicamente, pero jamás quiso hablar de lo sucedido en detalle. Solo mencionó que vivía con su tío, un tipo muy viejo y enfermo que practicaba cosas oscuras y que lo había obligado a quedarse en el rancho. Nadie supo exactamente qué ocurrió ahí, ni qué significaba la presencia de esa sombra aterradora. Hasta la fecha, cuando salgo a repartir temprano por la mañana, en la penumbra previa al amanecer, no puedo evitar el escalofrío que recorre mi espalda al pensar que algo de esa noche podría repetirse. A veces, en mitad de mis sueños, veo al anciano mirándome fijamente con esos ojos rojos y siento ese gruñido sordo que resonaba en la casa. Me despierto sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y recuerdo los pasillos llenos de polvo, la vela temblorosa
y la silueta tétrica que se dibujaba contra el marco de la puerta. Desde entonces, intento no quedarme solo cuando me toca alguna ruta por la periferia. Hago lo posible por terminar mis entregas antes del anochecer y, si veo que no llegaré a tiempo, busco un lugar seguro para pasar la noche. Jamás volví a escuchar del rancho Santa Penélope, ni de la gente que vivía ahí, pero la imagen del portón oxidado y la sensación de que algo inexplicable habitaba en ese sitio no me ha abandonado. Lo cuento ahora esperando liberar parte de ese miedo atroz que me atormenta, pero ni siquiera estoy seguro de si sirve de algo. Lo único que me queda claro es que hay lugares y personas que guardan secretos oscuros, y a veces, por un azar del destino, uno termina adentrándose en ellos sin saber que, al salir, nada volverá a ser igual.